Por más que den pelea, la piola se corta, el jefe de jefes, batalla en primera. El berretín no punta, sigan intentando, ya no hay más vuelta. Ya se cayó esa arma. Por más que den pelea, la piola se corta, el jefe de jefes, batalla en primera. El berretín no punta, sigan intentando, ya no hay más vuelta. Ya se cayó esa saeta. Leighton, bájale un poco, me dicen que le frene, que estoy loco. Ni siquiera me acerqué y con la presencia lo rompo. Siguieron el juego del sistema y se pusieron el... Vamos a hablar de algo muy importante. Habíamos hablado del tema de la santidad y todo eso. Eso era para la gente que ya conoce, como se podrán dar cuenta, ¿no? Ahora le voy a contar mi testimonio para la gente que no conoce, para la gente que no... que está en otro mambo, por así decirlo. Yo conozco de Dios a los 15 años. Vengo de una familia común y corriente, ¿no? Ahí con sus cosas, con sus problemation. Normal, digamos, ¿viste? Así, no normal, pero en el sentido de que como no era tan complicado, pero tampoco era tan sano, por así decirlo. Tenía yo varios problemillas, ¿viste? Así dentro mío yo mismo. Cuando era muy chico, más chiquito, digamos, o sea, niño, una persona muy miedosa, así, muy silenciosa, no hablaba nada, me acuerdo, no hablaba mucho. Pero después cuando empecé a agarrar un poco de calle, como a los 13, 14 años, o ahí, como a los 13, 14 años, ahí empecé como a soltarme, ¿viste? Y a explotar, por así decirlo. Y ahí se me habían subido los humos. Encima las broncas que yo tenía, los resentimientos, todo eso yo ya lo iba demostrando en la calle, ¿viste? O hacerme ver, por así decirlo. Una persona muy rencorosa, digamos. Estuve en el mambo así, me he probado varias sustancias químicas que te dejan algo loquillo. La que más no me atrapó, pero era la que más piloteaba el mambo, por así decirlo, era la cocaína. La cocaína era la única droga que me gustaba, por así decirlo. ¿Por qué? Porque a mí me gustaba estar siempre despierto. Era como que la cocaína yo flasheaba, ¿no? En la cabeza, como que me hacía estar pillo a toda la jugada, ¿viste? Una onda así. Nunca me pegó de flashearla de que veo sombra, ni de que me persigue gente, nada, esa cosa no. Pero sí era como que me despertaba, normal, hasta me acostaba a dormir re duro, no me pasaba nada. Después lo otro sí, probó marihuana, probó pastilla, jalaonata. Y sí, ese mambo me pegaba y yo lo habré probado 2, 3, 4 veces, ¿viste? Esas drogas. Y no me terminaban gustando porque no era acorde a lo que mi cerebro quería, por así decirlo. Mi cerebro quería estar despierto, quería adrenalina, ¿viste? Y lo único con lo que satisfacía eso era con la cocaína. No era un vicio, pero era una droga que a mí me gustaba, ¿viste? Pero el vicio llega después, mucho tiempo después. Yo a los 15 años, me acuerdo que, bueno, ya me habían predicado, ¿viste? Mormones, testigos de Jehová, evangélico, todo. Pero a mí me predica una persona que yo la conocí ahí del barrio, ¿no? La he conocido. Y yo había visto algo diferente en esta persona. Bueno, nunca se lo dije, ¿no? Pero porque es algo que me lo guardé para mí. Siempre vi algo diferente en esta persona, en cómo me habló de Dios y todo. Yo encima le hacía preguntas medio tontas, ¿no? Si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? ¿Por qué le pasó a tu fulano? Y bueno, son preguntas estúpidas, ¿no? Que uno tiene de entrada. Y yo me acuerdo que cuando voy a la iglesia, era otra mambo, era. Yo no creía en nada encima, o sea, yo no creía en nada y no quería creer encima, ¿viste? Era muy de ciencia esa onda, a mí me gustaba mucho esa onda de ciencia, todo. Y vos sabés que cuando voy a la iglesia, yo empiezo a ver cómo saltan, hablan en lengua, todo, ¿viste? Yo digo, uy, están re locos esto, están re chiflados. Y
Y después el pastor en una de las reuniones me abraza, me dice, el abrazo que nunca recibiste de tu papá te lo da Dios. Y me abraza y ahí me empezó a quebrantar de la nada. Era como que todos los sentimientos volaron, ¿viste? Empecé a llorar como loco, como un bebé empecé a llorar. Y me empecé a sentir en paz. Nunca había experimentado tanta paz ese día, porque yo vivía como en tormento. Yo tenía un dope en la cabeza, tenía yo. Después había un líder también que me habló, que como que Dios le mostró ahí al pastor ciertas cosas que yo quise hacer, un intento de suicidio, toda la bola. Y sí, había pasado por eso, ¿no? En un momento cuando era chico tenía pensamiento depresivo. El enemigo se quería ir y me quería comer la cabeza. Pero bueno, después conocí a Dios y acá está la clave, hermano, que te quiero compartir esto. ¿Por qué creo en Dios? O ¿por qué Dios? Como el título dice, ¿por qué sigo a Dios? Yo sigo a Dios porque Dios se manifestó en mi vida. Yo cuando no creía, cuando apenas empecé la iglesia, yo le dije a Dios, si vos verdaderamente existís, hablá conmigo, manifestate. Quiero que una señal, ¿viste? Cuando pedí una señal, pero no una señal de que pasa un pajarito volando justo cuando te lo pedí, no, sino quería sentir algo dentro mío, o sea, eso que le dicen la presencia, el fuego, todo eso. Y bueno, el Señor ahí me cerró la boca y sentí la presencia de Dios, ¿viste? Empezó a manifestarse. Y me empezaron a pasar también cosas sobrenaturales cuando pasó eso. Cuando empezó a pasar eso, como que en el mambo espiritual, por así decirlo, el enemigo ahí que se recata, que me pongo pillo de todo y ya me empieza a atacar. Una vuelta yo estaba orando en mi casa y me ataca el enemigo, ¿viste? En la vida real, no nada de dormido, nada, en la vida real me ataca, me acuerdo que como que me quería ahorcar, ¿viste? Y esto es lo que yo le cuento, por ahí algunos no lo creen, ¿viste? Una flayada, pero a mí no me cae la flayada. Y yo decía en ese momento, yo loco no estoy porque yo no me gusta flayar, no me gusta boludear. Y vos sabés que me pasó eso, ¿viste? Le digo al pastor de la iglesia que iba y me dijo que bueno, que iban a orar para mi casa, que toque el otro. Después me dijo que empiece a orar, que toque el otro. Y empecé a orar, sí, empecé a continuar, digamos. Y el Señor se empezaba a manifestar un poco más. Yo me acuerdo que leía la Biblia y no la entendía, hermano. Yo la miraba y decía, ¿qué es esto? O sea, ¿de qué se trata esto? ¿Me entendés? No sabía ni para dónde va ni para dónde viene la historia. No sabía nada. Le digo, Señor, si vos, ya que sos Dios, ¿no? Obviamente, dame sabiduría, Padre, le digo. Dame sabiduría y ayúdame a entender la Biblia. Y la empezaba a leer después. Y la empezaba a entender como nunca, hermano. Como nunca la empezaba a entender. Y yo tuve misericordia y... Ojo, no es que yo arranqué la iglesia y súper cristiano todo, no, me recopaba la iglesia, ¿viste? Pero yo tenía un defecto, porque yo no conocía mucho al Señor y le caía drogado a la iglesia o me apartaba muchas veces porque tenía mucha apartada, seguía haciendo la mía. Pero bueno, Dios en misericordia me empezó a renovar ahí, a sanar, digamos, cierta área de mi vida. ¿Y por qué elijo a Dios? Porque yo sé lo que el mambo de la calle. No hace, obviamente que hay algunos que dicen, porque yo maté a 5, violé a 6, secuestré a 10, ¿me entendés? Y eso no es solamente el mambo de la calle. Yo sé lo que es la noche, sé lo que es la maldad, ¿viste? Sé lo que es la droga, lo que hace plata con la droga, lo que es entrar en escruche. Pero yo entendí esto, que el fin de esa vida, viviendo así, no iba a llegar a ningún lado, ¿me entendés? Y no estoy hablando de terrenalmente acá en la tierra, sino de cuando te morí. Cuando te morí, ¿a dónde va a parar? Ese es el tema. Y dice la palabra de Dios que Dios nos amó de esta manera, que entregó a su único hijo para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí hay algo, una palabrita clavecita, dice ahí, de no se pierda de qué. Y era eso, de no se pierda porque tenés dos caminos, digamos, para hablarlo crudo a los guasos. Tenés para allá arriba o para allá abajo. Y allá abajo no la pasás bien, como algunos flashan, que va a haber discoteca, va a haber porro, va a haber mujeres. No, allá abajo sufrí como los chanchos, ¿viste? Dice que allá abajo el gusano no muere, que la llama no se apaga, que se escucha el crujir de dientes, ¿me entendés? Allá abajo paran todo lo que hicieron la suya y lo que siguieron al enemigo.
Hay gente que dice, obviamente, dice, te digo porque todas estas cosas que yo estoy hablando son cosas que yo pensaba. Dice, nada, pero yo no sigo ni a Dios ni al diablo. Y lamentablemente no funciona así, hermano. Acá en la vida tenés dos caminos. Si no está con Dios, lamentablemente está con el otro. Y el otro es re atrevido. El otro no te va a preguntar si lo querés seguir. El otro te arrastra. ¿Y cómo te das cuenta que te arrastra ahí? Porque vivió una vida que nada que ver. Porque vivió una vida en adulterio, en fornicación, en mentira, en engaño, en estafa. Vivió una vida en delincuencia. Vivió una vida en el tema de la droga, ¿me entendés? Ya ahí vos te das cuenta que no está haciendo ningún bien. No, pero yo me dedico a trabajar, le suplo a mi familia, sí, pero está viviendo en fornicación, está viviendo en mentira, en adulterio. Todo lo contrario a las cosas de Dios, ¿me entendés, tío? Y como yo no es mentiroso, no pegué con un mentiroso, automáticamente el que no vive con Dios, vive con el otro, con el diablo, por así decirlo. Y yo seguía a Dios por eso, porque quería ver la realidad, o sea, yo era una persona que no creía en nada y empecé a creer en Dios, ¿me entendés? Porque Dios se manifestó en mi vida. Y yo le animo a que a los jóvenes y a los pibes que hagan eso, que le pidan a Dios que se manifieste en su vida y van a ver que esto es verdadero, hermano. Yo, por ejemplo, cuento ahora mi testimonio, pero no la estoy flasheando, ¿entendés? Porque a mí también me gustaba ese mambo, me gustaba la calle, me gustaba la droga, me gustaba hacerme el piola, que me respeten, me gustaba agarrarme a los viajes con cualquiera, o era así, era medio peleador, ¿viste? Pero esa manera de pensar, ese estilo de vida, no me llevaba a nada. Y hoy en día se ve eso en la calle. Todo esto que te estoy hablando se ve. Hay mucha gente que tiene los berretines resubidos, los humos pero por el cielo, hermano. Tiene unos berretines, se escuchan un tema de elegante de Saramay y los berretines. Bueno, en mi época era Philly Way, yo escuchaba Philly Way, escuchaba un tema de Philly Way y me recebaba. Ahora es Saramay elegante. Unos berretines tiene, hermano, y vos lo ves ahora, se mueren por depresión, se matan solos o se matan entre ellos. Fíjense en cuántos pibes que llenos de berretines y terminaron muertos, bro. ¿Me entendés? Todos terminaron en la misma, terminaron muertos, hermano. Encima sin Dios, bro. ¿Vos te pensás que ellos están robando en el otro mundo? ¿O haciéndose peor en el otro mundo? No, hermano, la están pasando pa'l chaco, la están pasando. ¿Y de qué les sirvió vivir así? Y lo mismo le pasa a los pibes hoy en día. Los pibes hoy en día parece que están todos en la misma. Quieren hacerse los piolas, quieren ese mambo, ¿viste? Y no están ganando nada, hermano, se están perdiendo. Yo les recomiendo, locura, que oren, que busquen a Dios, hermano. Que Dios salva, que Dios restaura, hermano. Dios le da una vida con propósito, hermano. Dios le da una vida diferente. Dejen el orgullo al lado, hermano. Dejá los berretines a un lado. Dejá los berretines a un lado, guardarlo en el bolsillito y empezá a buscar a Dios, hermano. Empezá a buscar a Dios. Que querés que oremos, oramos. ¿Me entendés? Querés hablar, te sentís mal, hablamos, no tengo drama. Pero dejá esa vida, hermano, esa vida no te lleva a nada. No te lleva a nada, la vida de la droga, la vida de la delincuencia, la vida anda así. ¿Me entendés? Yo conozco pibes que tienen familia y la están arruinando por andar así, por andar en la droga. Conozco gente de cerca, que por andar en el mambo ese, pierden la familia, ¿no? ¿Me entendés? Y la familia es lo más lindo que hay, pierden la mujer, pierden la hija, ¿me entendés? Los que son padres y andan en ese mambo, ¿cómo te pensás que van a salir después el día de mañana tu hijo? Nah, porque yo ya sé que no le falte nada, sí, todo lo que vos quieras, pero los hijos copian lo que hacen los padres. Y te lo digo porque yo fui hijo, amigo. Así es, ¿entendés? Copian lo que hacen los padres.